Un saludo mis amigos, continuamos con este estudio escatológico sobre las 70 semanas de Daniel y quedé en el video anterior en dar unos argumentos sobre la postura futurista, la que dice que aún falta una semana que por cumplir en esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Bien, primer argumento, y estos argumentos sacados del texto, el primer argumento da a entender que el Mesías aparece en la semana 69. Les decía en el video anterior que en esto estamos de acuerdo, tanto preteristas como futuristas. El Mesías aparece en la semana 69. Miremos en Daniel 9:25. Dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí miramos cómo primero menciona las 7 semanas, luego las 62 semanas, y esto nos suma 69 semanas, que es donde aparece el Mesías en la semana 69. En esto, como les decía, estamos de acuerdo. La sumatoria total entonces nos hace pensar que todavía hay una semana de 7 años pendiente que ocurra de los 490 años. En estas 69 semanas nos da una sumatoria de 483 años y creemos que hay 7 años pendientes todavía. Bien, segundo punto. El texto dice después, miren qué importante cada palabra, después de las 69 semanas. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a quitar la vida al Mesías. Miremos en Daniel 9:26, en la parte A del versículo, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, después de las 62 semanas. Entonces aquí vamos viendo, nos va dando una pista, una referencia del por qué nosotros creemos que hay una especie de paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, un paréntesis de tiempo. Entonces, el Mesías muere después de la semana 69 según el texto. Debería significar esto que el Mesías muere en la semana 70. Puede usar un tipo de lógica en el que diga usted, bueno, después de 69 sigue 70. El asunto es que el texto nos dice que después de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, pero el texto a continuación nos menciona algunos eventos históricos, como por ejemplo la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 y que podría ser un impedimento, porque esta descripción de estos eventos, la palabra lo relata antes de que se menciona la semana 70, ¿verdad? Dice, imagínense que pasaron aproximadamente entre 35 a 40 años desde la muerte de Cristo hasta que ocurrió la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, a manos del ejército romano comandado por el general Tito. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que la semana 70 según el texto viene después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Esto lo podemos verificar. Vamos a ver en Daniel, vamos a leer los dos versículos, Daniel 9:26 y 27, para que comprobemos esto. Y dice así: después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Miren qué gran salto. El Señor muere, resucita, y de repente el texto no dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto no ocurrió antes del año 70, ¿verdad?
Fue en ese año cuando ocurre esta profecía. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el versículo 17, y por otra semana, miren que esta es la semana más controversial que aparece en las 70 semanas de Daniel. No hay ningún problema con las 69 anteriores. Aquí ya en esta semana sí ya comienza la diferencia entre las posturas preterista y futurista. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, miramos que, como les decía al principio, el preterista dice que esta semana ya ocurrió, y dice también que el que hace el pacto con muchos es Cristo, haciendo una referencia al pacto de la gracia, ¿verdad? Como les decía, este puede ser el punto más fuerte de ellos, pero que lo iremos explicando y por qué no se trata del pacto de la gracia. Aquí menciona un pacto de 7 años, ¿verdad? El pacto de la gracia sabemos que es un pacto, el nuevo pacto es un pacto para la eternidad, no es un pacto que tiene una duración de años. Entonces, miramos que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de la ofrenda. Vamos a profundizar un poquito más en esto. En realidad, Cristo quitó el sacrificio de la ofrenda o lo hizo obsoleto, ¿verdad? Porque nosotros como creyentes, como cristianos, cuando aceptamos el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo, lo que nosotros hacemos es creer en su sacrificio y no tenemos necesidad de cumplir la ley que fue establecida por Dios. Entonces, más adelante vamos a ir explicando este aspecto muy importante que por supuesto tiene una explicación y que por supuesto va a dar más luz en la interpretación de este versículo, que ha sido muy controversial, que ha sido muy complicado explicarlo, pero vamos a ir paso a paso y usted se va a dar cuenta que hay una manera de entenderlo que es la correcta. Entonces, aquí vamos a dejar el video y luego continuamos con la temática, siempre referente a estos versículos tan interesantes. Estaremos viendo otras versiones porque, a decir verdad, hermanos, yo utilizo siempre como base la Reina Valera 1960 para hacer los estudios, pero yo siempre consulto muchas otras versiones, ¿verdad? Porque cuando algo no es claro en la Reina Valera, puede ser más claro en otra versión. Y les digo de adelantado, es el caso en varios de estos versículos, que la Reina Valera no está tan clara, pero hay otras versiones mucho más claras que nos van a ayudar a encontrar cuál es realmente la postura correcta, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con estos versículos. Así que fue un gusto, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.